Cuando esté languideciendo el presente año 2023, la Constitución peruana estará cumpliendo 30 años. Ha sufrido en estas 3 décadas modificaciones importantes que la alejan de la voluntad inicial del constituyente. La reelección presidencial inmediata, una de ellas, y la otra, la pena de muerte para los casos de terrorismo por ser contraconvencional. Sin embargo, hay otras que se han mantenido intactas. El modelo de economía social de mercado, por ejemplo, subrayando el mercado por encima de lo social, y las garantías constitucionales. A propósito de las garantías constitucionales, han tenido importantes leyes de desarrollo. La primera de ellas, el Código Procesal Constitucional del año 2004, el primero en toda Latinoamérica en la materia, y el otro, el reciente, Código Procesal Constitucional del año 2021, que nos vino casi al final de la pandemia. ¿Cuál fue el propósito de los códigos procesales constitucionales? Lograr la eficacia de los procesos constitucionales en general, pero sobre todo del amparo en particular. Una de las instituciones que se reguló y que ha llegado consolidándose hasta nuestros días es la actuación inmediata de la sentencia. Sobre ello hablaremos unos minutos. Soy Guido Aguilar Grados, docente de GACAL, y quiero darles la bienvenida a una nueva entrega de Tribuna Constitucional, la actuación inmediata de la sentencia constitucional. Empezamos. Les propongo desarrollar esta importante institución procesal en 3 partes. Primero, ver el denominado bloque de constitucionalidad, cómo está regulado. En segundo lugar, ya ingresamos a analizar su naturaleza procesal. Y por último, establecer ya sus presupuestos, sus principios, sus requisitos. Entonces, número 1, el bloque de constitucionalidad. Base constitucional, la Constitución Política del Perú, artículo 139, inciso 3. Principios de la administración de justicia. Son principios y derechos de la función jurisdiccional, la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Base legal, Código Procesal Constitucional, artículo 26, actuación de sentencia. La sentencia estimatoria de primer grado es de actuación inmediata si el juez estima que no se generará una situación de irreversibilidad, ni se ocasionará daños desproporcionados al demandado. Es independiente de la apelación que se interponga contra ella y se solicita ante el juez que emitió la resolución. La resolución que ordena la actuación inmediata de la sentencia es inimpugnable y mantiene su vigencia hasta que se emita una resolución última y definitiva que pone fin al proceso. Y por último, base jurisprudencial, la sentencia 607-2009, proceso de amparo Tribunal Constitucional, el caso Flavio Roberto John Lojas. Número 2, su naturaleza procesal. En la teoría general del proceso se entiende que una sentencia de primera instancia normalmente no debiera ejecutarse. Y no debiera ejecutarse porque es una suerte de trabajo incompleto y porque casi cuando se realiza la impugnación, la apelación, lleva generalmente el efecto suspensivo. Esto que puede entenderse, por ejemplo, en un proceso civil de desalojo, cambia totalmente la lógica cuando se trata de un proceso constitucional, dado que el amparo es un proceso que en su mayoría sirve para casos urgentes y además perentorios. Y entonces lo que procesalmente es el objetivo de esta institución, la actuación inmediata de la sentencia, es que justamente se dé una tutela jurisdiccional efectiva de manera oportuna, de tal forma que estamos ante una suerte de tutela provisional que se une a la tutela anticipativa, por ejemplo, la asignación anticipada de alimentos, la asignación anticipada de la tenencia, y también a la tutela asegurativa, como son las medidas cautelares. Dentro de todo esto, también aquí llegan como a colisionar, como a competir
dos derechos que se encuentran dentro de la tutela procesal efectiva. Me explico. Por un lado está el derecho que tiene el demandante, que ha sido desfavorecido con la sentencia a su criterio, de poder impugnar. Es decir, se encuentra la pluralidad de instancias, uno de los derechos fundamentales capitales que pertenecen al debido proceso. Y por otro lado, la actuación inmediata de la sentencia pertenece al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Sin embargo, ¿por qué es que se impone el ámbito de la ejecución de la sentencia por encima del ámbito de la impugnación? Porque claro, mientras el núcleo duro del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es la ejecución de lo decidido, no ocurre lo mismo con el efecto suspensivo. El efecto suspensivo no es el núcleo duro de la pluralidad de instancias. Por ello, cuando se quiere hacer un peso y contrapeso, siempre va a dar más la actuación inmediata de la sentencia. Y número 3, los presupuestos procesales. 3 puntos fundamentales. Primero, que el juez, al otorgar la actuación anticipada de la sentencia constitucional, debe realizar, como casi siempre, una interpretación conforme a la Constitución, sobre todo cuando se trata de estos casos que vamos a llamarlos casos difíciles. En segundo lugar, se establecen algunas reglas procesales. Por ejemplo, el sistema de motivación va a ser mixto. No es que siempre el juez de primera instancia que declara fundada la demanda de amparo va a establecer que se actúe de manera inmediata. No, va a depender justamente de esa justificación que se tenga para hacer uso de este instituto procesal. En segundo lugar, el juez competente es siempre el juez que dictó la sentencia de primera instancia y que puede ser tanto de oficio como a pedido de parte. Lo mismo con el alcance. ¿Qué alcance va a tener esta orden de ejecución inmediata? Va a quedar determinado y motivado por el juzgador. Y justamente para no poder desviar una institución tan importante es que a partir de allí también esta decisión tiene un carácter inimpugnable. Recordemos que los tipos de sentencia en amparo son muchos, de tal forma que habría que analizar cada caso en concreto. Donde casi se da por descontado que tendría que darse una actuación inmediata de la sentencia es, por ejemplo, en el ámbito laboral. Y por último, el mandato del juez para la ejecución tiene que ser un mandato cierto, lo que normalmente se denomina un mandato líquido. Y por último, los presupuestos procesales propiamente dichos. Cuando hablamos de los presupuestos procesales propiamente dichos, el primero de ellos es asegurarnos la no irreversibilidad. Es decir, se tendría que demostrar que si no se hace si no se toma esta medida, entonces podría coproducirse un daño de carácter irreversible. Por otro lado, está la proporcionalidad de la medida. Está también el tema referente a que no es necesario la presentación de una contracautela y que finalmente, cuando se ha dado esta institución y luego, posterior, viene la sentencia de segundo grado, ¿cuáles son los efectos? Si la sentencia de segundo grado confirma la decisión del juez inferior, de la CUO, entonces esa ejecución que era provisoria se convierte en adelante en una ejecución definitiva. Pero si revoca, bueno, generalmente esta ejecución se paraliza, ya de alguna manera deja de tener efecto, salvo que el juez encuentre que con determinadas circunstancias para un caso concreto deba de continuar un tiempo más y así lo tendría que señalar. Finalmente, el gran cuadro de la actuación inmediata de las sentencias constitucionales quedaría de la siguiente forma. Como podemos ver, muchas veces el tema de la regulación de los procesos constitucionales aparece en instituciones sueltas, inorgánicas, desestructuradas. Y lo que hacemos aquí en Tribuna Constitucional es tratar de unificarlas, de encolumnarlas acerca de su propósito. ¿Cuál es ese propósito? La eficacia de los derechos fundamentales.
Suscríbase a Tribuna Constitucional. Encontrará todas las instituciones que apuntan hacia la eficacia del amparo. Y si necesita el desarrollo ampliado de todo lo tratado, lo encuentra en los diversos cursos y asesorías que brinda EGACAL Escuela de Derecho. Han sido muy amables, muchísimas gracias, que estén bien.